Televisa presenta Historia de la educación en Roma. La educación en la antigua Roma comenzó en los primeros tiempos de la civilización romana, alrededor del siglo VIII a.C. En sus inicios, la educación era principalmente informal y se llevaba a cabo en el hogar, donde los padres enseñaban a sus hijos habilidades básicas de supervivencia, así como los valores y tradiciones romanas. Con el tiempo, este enfoque informal evolucionó hacia un sistema más formalizado, con la influencia de la cultura griega, donde se adoptaron muchas de sus prácticas educativas y los romanos comenzaron a contratar tutores griegos para enseñar a sus hijos literatura, retórica, filosofía y matemáticas. Asimismo, se desarrollaron instituciones educativas como las escuelas elementales y secundarias. La educación en la antigua Roma tenía un carácter práctico y estaba centrada en preparar a los ciudadanos para participar en la vida pública y administrativa del imperio. ¿Cómo eran los docentes? La primera etapa era impartida por un maestro o literatura, pero las condiciones diferían enormemente según la clase social. Mientras que las familias nobles o ricas podían permitirse enviar a sus hijos a una escuela o contratar maestros privados, los menos favorecidos tenían que conformarse con pagar a literatores que daban clase en plena calle por un precio muy bajo, a menudo esclavos liberados o libertos. La segunda etapa de estudios, que empezaba en torno a los 10 u 11 años, correspondía al gramático. Su sueldo de gramáticos era más elevado que el del literator, aunque ese oficio seguía estando mal pagado. Era un profesor que impartía un variado abanico de conocimientos como historia, literatura o geografía. La última etapa de la educación romana, a la edad de 15 o 16 años, eran confiados a un retor, un maestro especializado en oratoria que les enseñaba las técnicas del discurso y la argumentación. En esta etapa, que al contrario que a los dos niveles anteriores, este maestro estaba mejor remunerado y por lo general solo era seguida por los varones de familia de clase senatorial o ecuestre. Era la preparación para la vida política. ¿Cómo se organizaron y cómo era su educación? Se organizaron de 5 formas. La primera fue la educación temprana o educación del hogar. Los niños aprendían habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética de sus padres o tutores. 2. Educación para la mujer. Su educación estaba más orientada hacia las habilidades domésticas y sociales, ya que la educación formal estaba principalmente reservada para los hombres. 3. Escuela primaria, o más conocido como Lotus. Recibían una educación básica en lectura, escritura y matemáticas, impartidas por un pedagogo o un esclavo educado. 4. Escuela secundaria, o más conocido como gramáticos. Recibían una educación más avanzada en gramática, retórica, literatura y algunas nociones de historia y filosofía. 5. Educación superior, o conocido como retor. Los estudiantes aprendían habilidades avanzadas de retórica y argumentación que eran cruciales para la participación en la política y el derecho romano. ¿Cómo era su educación? Su educación era informal, como ya lo habíamos mencionado, es porque se le daba educación desde el hogar. Era diferenciada por género y clase social, es decir, solo los varones tenían acceso a los estudios, y acceder a los estudios dependía mucho en qué tipo de clase social te encontrabas. También hacía énfasis en las humanidades y artes liberales. Se centraba en el estudio de las humanidades que incluían la gramática, retórica, literatura, historia y filosofía. Estas disciplinas se consideran fundamentales para la formación de un ciudadano culto y bien educado. Era centrada en la ciudadanía y el servicio público. Tenía como objetivo formar ciudadanos virtuosos y participativos en la vida pública. Se enseñaba valores como el patriotismo, el deber cívico y el servicio a la república. Tenía formación moral y ética. Se enseñaba valores como la virtud, la moderación, la lealtad y el respeto a las autoridades. La religión y sus creencias. Su religión era politeísta, lo que significaba que adoraban a múltiples dioses y diosas. Estaban asociados con diversos aspectos de la vida y la naturaleza, como el cielo, la guerra, el amor y la sabiduría. Los romanos realizaban rituales y sacrificios para honrar a sus dioses y ganar a su favor.
Además, veneraban a sus antepasados y creían en la influencia continua de sus espíritus en la vida cotidiana. Características y niveles de la educación en la antigua Roma. Era un privilegio reservado a las clases altas. Los niños de los patricios, la clase dirigente, recibían una educación formal que los preparaba para una carrera política o militar. La educación se estableció en 3 niveles fundamentales: educación elemental, educación media y la educación superior. Educación elemental se impartía a los niños de 7 a 11 años y se centraba en las habilidades básicas de la lectura, escritura y aritmética. Se utilizaban métodos tradicionales como la repetición, retórica y la memoria. A niños de 11 a 17 años y se centraba en las humanidades clásicas como la literatura, la gramática y la retórica. La educación superior era para jóvenes de 17 a 21 años. Se centraba en la filosofía, la jurisprudencia y la política. El maestro utilizaba métodos de debate y discusión. La educación romana tuvo una gran influencia en la educación occidental. Muchos de los conceptos y métodos educativos que se utilizan en la actualidad tienen sus raíces en la educación romana. El plan de estudio y los alumnos en Roma. Habían 3 tipos de niveles de educación, lo que era leer, escribir y aritmética eran los más básicos. El relator era el responsable de enseñar a los niños más jóvenes. Las lecciones incluían enseñar al niño a formar y escribir las letras. Las tabletas que los niños usaban solían ser suficientemente pequeñas como para que cupieran en una mano y por consiguiente no cabía mucho texto. El tamaño de las letras medía 1 centímetro y con las prácticas llegó hasta medir medio centímetro. Aprendían las formas y los nombres de las letras, después las sílabas y finalmente la construcción de palabras y de oraciones. La habilidad de leer en este tiempo era más difícil de adquirir debido a que en los textos las palabras no tenían mucha separación y no se podía distinguir ni la mayúscula ni la minúscula. Los alumnos aprendieron a la aritmética contando y con piedras que la llamaron cálculi. También aprendieron a sumar y a multiplicar cantando. En la segunda etapa ya venían los niños de 10 a 11 años, que era el estudio con gramáticos, quien les ayudaría a desarrollar y refinar su expresión escrita y oral, además les enseñaría el griego. ¿Cómo era la pedagogía en Roma? Se centraba en la transmisión de conocimientos y valores que se consideraban fundamentales para la formación de ciudadanos virtuosos y participación en la vida pública. Estaba estrechamente relacionada con las normas sociales, los valores culturales y las aspiraciones de la ciudad romana en ese momento. La pedagogía en Roma es tanta la similitud que es un poco comparado a lo que hace en la actualidad, como en el caso que aún los padres son el ejemplo para la preparación de los muchachos. Las madres de ese tiempo educaban a sus hijos hasta los 7 años. De ahí el niño sabía cómo manejar sus valores, pasando con la educación del padre, donde va a aprender a leer y escribir. A los 12 años, los niños y las niñas iban en escuelas mixtas, donde el encargado de seguir estudiando y enseñarlos era un maestro, donde éste les enseñaba estos siguientes cursos: gramática, poesía griega y poesía romana, filosofía, astronomía y música. Esta pedagogía en Roma tenía el privilegio de que las familias adineradas contraten a un docente o maestro particular, en este caso un filósofo griego. Los jóvenes que tenían 16 y 20 años, con familias adineradas, podían distribuirse con el retori. Este último sirve para que lleven y se preparen en la vida a dedicarse en el ámbito político. Objetivo de la educación en Roma. El objetivo principal de la educación en Roma era formar ciudadanos capaces de contribuir al funcionamiento y la prosperidad de la República y posteriormente del Imperio. Se centraba en inculcar valores cívicos, habilidades prácticas y un sentido de deber hacia la comunidad. Los romanos creían que una educación sólida era fundamental para el éxito individual y el bienestar colectivo. A medida que los jóvenes entraban a la adolescencia, recibían una educación más avanzada en gramática, retórica y dialéctica. Esta etapa preparaba a los estudiantes para carreras en política, derecho, administración pública y el ejército. La educación superior se ofrecía en instituciones como la academia y el liceo, donde los estudiantes estudiaban filosofía, ciencias naturales y matemáticas avanzadas. La educación en Roma también se enfocaba en formar el carácter moral y la virtud cívica.
Se esperaba que los ciudadanos romanos fueran virtuosos, honestos, obedientes a las leyes y tradiciones de la República. La disciplina era un aspecto fundamental de la educación romana y se valoraba la autodisciplina y el respeto por la autoridad. En resumen, se puede decir que su objetivo principal era formar ciudadanos capacitados para contribuir al bienestar de la sociedad romana a través de sus habilidades intelectuales, carácter moral y su compromiso cívico. La educación se consideraba un pilar fundamental para el éxito individual y mantenimiento del orden y la estabilidad de la República y el Imperio Romano.